Imagina por un segundo que son las 3 de la mañana. Estás en Tel Aviv. Las sirenas no han parado de sonar en horas, así que ya ni siquiera las cuentas. Estás en un refugio, cansado, con los nervios a flor de piel. Y de repente, en medio de ese caos, tu teléfono se ilumina. No es una alerta del gobierno, no es tu familia. Es un mensaje de texto directo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y el mensaje es escalofriante por su sencillez. Dice, su gobierno les está mintiendo, los misiles están en camino, ningún refugio puede mantenerlos a salvo. Exacto. Eso fue lo que vivieron millones de israelíes la noche del 11 de marzo. Y creo que ese momento, ese pequeño zumbido en el bolsillo, marca un cambio fundamental en cómo entendemos la guerra moderna. Ya no es solo acero y explosivos, es una invasión a la psique. Totalmente, ¿no? Lo que estamos viendo y lo que describe la situación actual es que la guerra ha cruzado una línea invisible. Esa noche no fue solo el bombardeo más largo y sostenido contra Tel Aviv desde el inicio del conflicto, que duró 3 horas seguidas. Fue una operación psicológica diseñada con precisión quirúrgica. Es que piénsalo, tradicionalmente la guerra ocurre afuera, en el campo de batalla, en el cielo. Pero cuando el enemigo te envía un SMS a tu teléfono personal mientras caen las bombas, la guerra entra en tu espacio más íntimo. ¿Cuál es el objetivo real aquí? Porque destruir un edificio es una cosa, pero esto se siente diferente. El objetivo es el agotamiento, es corrosivo. Los analistas lo tienen claro. Irán no está intentando simplemente demoler Tel Aviv ladrillo por ladrillo. Está intentando demoler la capacidad mental de la población israelí para resistir. Quieren crear una presión interna tan insoportable, privación de sueño, terror constante, desconfianza en las autoridades, que sean los propios ciudadanos quienes digan basta. Es fascinante y aterrador a la vez. Es como si dijeran, no necesitamos ganar en el campo de batalla si logramos que ustedes se rindan en sus cabezas. Exactamente. Y para entender por qué esto ha escalado tanto en las últimas 48 horas, por qué los misiles son más grandes y los mensajes más directos, tenemos que hablar de quién está dando las órdenes ahora. Porque el tablero ha cambiado drásticamente con la entrada de un nuevo jugador. Te refieres a Mojtaba Jamenei. Así es, confirmado como el nuevo líder supremo el 8 de marzo. Tiene 55 años, nunca ocupó un cargo público y no tiene historial militar formal, pero ha heredado una guerra que él no empezó y lo más importante, y esto es clave para entender la violencia de los últimos días, es su motivación personal. Leí sobre eso y me pareció un detalle que cambia todo el análisis geopolítico. No estamos hablando de un estratega frío y calculador en el sentido tradicional. No, estamos hablando de un hombre en duelo profundo. El primer día de esta guerra, un ataque estadounidense e israelí mató a su padre, a su madre, a su hermana, a su hija, básicamente a toda su familia cercana. Todos murieron en un solo ataque, ¿no? Es inimaginable. Entonces, las decisiones que estamos viendo ahora, como el aumento del tamaño de las ojivas, ¿vienen directamente de ese dolor? Sin duda. Hay reportes que confirman que, tras asumir el mando, Mojtaba ordenó que ningún futuro ataque contra Israel utilizara una ojiva de menos de 1 tonelada. Para que te hagas una idea de la escala, el ataque que colapsó un refugio en Bet Shemesh el 1 de marzo usaba una ojiva de 500 kilos, Y ahora están usando. de 2 toneladas, 2.000 kilogramos de explosivos. Han cuadruplicado la carga destructiva mínima. Eso no es solo una táctica militar para destruir objetivos estratégicos, es la furia de un hombre que tiene acceso al arsenal de misiles más grande de Medio Oriente y que ha decidido que la contención ya no es una opción. Eso explica la intensidad. Es la intersección entre la venganza personal y la capacidad estatal.
Y eso me lleva de vuelta al tema de la información. Porque mientras caen estas bombas de 2 toneladas, ambos bandos están librando una guerra paralela por la verdad, o mejor dicho, por la percepción. Sí, y es una guerra donde ambos lados están perdiendo el control. Mencionamos los mensajes de texto de Irán, pero Israel ha hecho lo mismo. El primer día de la guerra, Israel hackeó una aplicación muy popular en Irán, un calendario religioso con millones de descargas para enviar notificaciones masivas pidiendo a los soldados iraníes que desertaran. La era de los dictadores ha terminado, decían. Correcto. Pero aquí está lo interesante. Ninguna de las dos operaciones logró su objetivo primario. Los soldados iraníes no desertaron en masa y los civiles israelíes no salieron corriendo de los refugios porque un SMS se lo dijera. Pero ambas operaciones lograron algo más peligroso, rompieron la confianza. Claro. Ahora, si eres un civil en Tel Aviv o en Teherán y recibes una alerta, ¿cómo sabes si es real? Ese es el punto. Han creado un vacío de información y en ese vacío el pánico florece. La empresa de ciberseguridad Radware reportó un aumento del 700% en actividad maliciosa en las primeras 48 horas. Es un caos digital total. Y lo peor es que esto sucede mientras los líderes políticos, especialmente en Occidente, están tratando de vender una narrativa que no encaja con la realidad. Eso me llamó mucho la atención. Escuchamos a Trump decir en Florida que esto sería una excursión de corto plazo, que terminaría muy pronto. Pero luego ves lo que pasa en el terreno. La desconexión es abismal. Tienes al presidente de EEU hablando de una operación rápida y al mismo tiempo el Pentágono está, según filtraciones, subestimando las bajas estadounidenses para no alarmar al público. Oficialmente dicen 7 muertos, pero las fuentes internas dicen que el panorama en las bases del Golfo es mucho más grave. Y mientras Trump dice corto plazo, Irán dice, tenemos para 6 meses. Y no es una fanfarronada. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria ha puesto sus fábricas a trabajar 24/7. Están construyendo misiles tan rápido como los disparan. Irán está llenando deliberadamente la brecha entre lo que dice Washington y lo que ocurre en la realidad. Cada vez que Trump dice ya casi termina, Irán lanza una andanada de 3 horas para decir apenas estamos empezando. ¿Y cómo aguanta Israel esto? Porque económicamente, mantener una guerra total, con el país paralizado, los aeropuertos cerrados, no puede ser sostenible eternamente. No lo es. Y el gobierno israelí lo sabe, aunque no lo diga en voz alta. El ministro de Finanzas, Smotrich, ya ha dicho que necesitan un presupuesto especial gigantesco. Están suspendiendo leyes, reestructurando todo el sistema fiscal. Israel es un país pequeño, de 9,5 millones de habitantes. No puedes tener a tu fuerza laboral en refugios o en el frente indefinidamente sin que la economía colapse. Es que esa es la otra cara de la moneda. Vemos las explosiones, pero no vemos las cuentas bancarias vaciándose o las aerolíneas cancelando vuelos indefinidamente. Exacto. Los israelíes que tienen medios intentan irse, pero no hay vuelos. Los que no tienen medios se quedan atrapados en esta ruleta rusa de sirenas y mensajes de texto falsos. Y aquí surge la pregunta del millón, la que algunos funcionarios israelíes ya están empezando a susurrar en privado. ¿Cómo termina esto? ¿Hay una salida clara? Porque EECHU habla de destruir el programa de misiles y evitar la bomba nuclear. Pero esos son objetivos enormes, casi abstractos. Son objetivos que no tienen una línea de meta clara. Puedes destruir lanzadores de misiles y lo han hecho. El Comando Central dice que han destruido muchos, pero si las fábricas siguen operando bajo tierra, solo estás ganando tiempo. Y políticamente no hay nadie con quien negociar. Volvemos a Mojtaba. Volvemos a él. Tienes a un líder que lleva 4 días en el cargo
que ha rechazado cualquier alto el fuego y que ha respondido a las exigencias de rendición con más fuego. No ha enviado diplomáticos, ha enviado ojivas de 2 toneladas. Es una situación de suma cero. Totalmente. Entonces, Estados Unidos e Israel se enfrentan a un adversario que siente que ya lo ha perdido todo. Y alguien que no tiene nada que perder es el enemigo más peligroso que existe. No hay una tercera opción diplomática visible ahora mismo. Entonces, para la gente que nos escucha y trata de procesar todo esto, lo que nos espera no es un desenlace rápido tipo película de Hollywood. Me temo que no. Las señales apuntan a una guerra de desgaste brutal. Una guerra donde la línea del frente no es solo la frontera, sino la pantalla de tu teléfono a las 3 de la mañana. Es una imagen desoladora. Pensar en esas familias, ahora mismo, mientras grabamos esto, esperando el siguiente mensaje o la siguiente sirena. Y sabiendo que el hombre que aprieta el botón al otro lado está motivado por un dolor que no entiende de política ni de economía. Esa brecha entre la lógica militar y la venganza personal es donde las guerras se vuelven incontrolables. Y lamentablemente ahí es donde estamos hoy. Una guerra dentro de la guerra. Gracias por este análisis tan profundo, aunque sea difícil de digerir. Nos deja mucho en qué pensar sobre la fragilidad de nuestra seguridad y cómo la tecnología ha cambiado la cara del conflicto humano. Gracias a ti. Es una realidad dura pero necesaria de entender. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Manténganse atentos, cuestionen lo que leen en sus pantallas y nos vemos en el próximo episodio para seguir descifrando este complejo rompecabezas global.